en el segundo laboratorio, tiene que ver con circuitos trifásicos. La idea, por lo visto, tiene fecha de entrega posterior al certamen, entonces la idea es que igual lo puedan desarrollar antes, quizás les va a servir un poco también como método de estudio. Hoy día voy a hacerle un ejercicio, les voy a explicar. No sé si alguien estuvo ayer, se conectó a la divertida. Se supone que se iba a hacer el ejercicio de. Se iba a hablar sobre transformadores desbalanceados. Pero que no pudo, de todas maneras, la cápsula se va a ver el Profesor, ¿en el certamen hasta dónde entra? El certamen entra potencia, en todo lo que vemos de parte de potencia monofásica, todo lo que es circuito trifásico, balanceado y desbalanceado, y todo y transformadores. Entonces, hoy día les voy vamos a hacer ese ejercicio que está en la presentación. No sé si alguien lo habrá hecho. No sé si alguien ya lo habrá hecho. Si no lo han hecho, yo les voy a ir explicando paso a paso para que lo puedan. Como les digo, cualquier duda que tengan, la idea es poder resolverla el día de la prueba. Ese ejercicio en particular está en el listado de ejercicios, los ejemplos que aquí en la presentación, en la última presentación que les subí. Habla de un transformador monofásico de 80 kVA. Tengo que dar los datos acá abajo. La potencia entonces es de 80 kVA. La razón es de 1, 4160 volts, 230 volts. Y nos hablan de los ensayos para obtener los parámetros de un transformador real. Cuando aparecen estos ensayos de cortocircuito o vacío, como lo que aparece ahí, indica que el transformador ya no lo podemos tomar como un transformador ideal, sino que tenemos que trabajar como un transformador real. Como recordatorio, ya que no nos veíamos una semana, habíamos dicho que el transformador ideal yo lo representaba de la siguiente manera. Realmente era algo así, por ejemplo, normalmente llamamos al lado que está a la izquierda, llamamos primario, al lado de la derecha llamamos secundario. Acá había una N1, N2 que representaba el número de vueltas. Acá estaba la tensión B1, que en general es la misma tensión que está acá. Ahora la voy a dibujar para que no se mueva. Acá está la corriente I1. Acá está la corriente I2. Aquí está la tensión B2. Este es el transformador ideal. Cuando hablamos de algo ideal, cuando ustedes lean que algo es ideal es porque no tiene pérdidas. Entonces el transformador ideal no tiene ninguna pérdida, salvo solamente se diga la transferencia de potencia de un devanador. Y acá lo que se cumplían dos o tres relaciones. En primer lugar, la razón de 1 sobre B2 era igual a N1 sobre N2. También se cumple que I2 sobre I1 es igual a N1 sobre N2. Y lo otro que se cumple es que la potencia 1, o la potencia aparente, si quieres, S1 es igual a S2, lo que implica que, entre paréntesis,
P1 es igual a P2. Para hacer un transformador ideal se cumple todo eso. Que la potencia de un devanado es la misma al otro lado. Y que las tensiones y corrientes están relacionadas de esa manera. Y llamábamos a la razón N1 sobre N2. Era la razón de transformación. Y esto muchas veces se llama R, o se llama A. No lo vamos a dar porque no parece eso. Esa es la razón de transformación. N es el número de vueltas que tiene la bobina en cada devanado. N1 significa que es el devanado primario, N2 el devanado secundario. Entonces, cuando el transformador es ideal, se cumple eso. Normalmente van a encontrar en los ejercicios de ejemplo, cosas así. El transformador ideal normalmente le da los valores de vuelta, o le da la razón, le da la tensión primaria y secundaria, o lo expresan como está expresado ahí. Por ejemplo, no sé, dicen que la tensión de 4160 a 230, cuando esto al final están dando la razón de uno. Y ahí le piden calcular, no sé, le conectan alguna carga, alguna cosa así, y le piden calcular una corriente, una potencia, cuando es ideal. Pero en este caso, al estar mencionados los ensayos, el transformador ya no es ideal, sino que es un transformador real. Ya no podemos utilizar esta expresión. Esto ya no se cumple. Un transformador real, eso no se cumple. Esas de allá sí se cumplen. Voy a parar. Pero no de la misma manera que está dibujado ahí, sino que el transformador real tiene una pérdida, una resistencia. Aquí este sería la resistencia de cortocircuito, esto de cortocircuito sería resistencia del fierro, la referencia de la magnetización. Acá está la tensión. Aquí hay una tensión, por ejemplo, donde lo conecto, que puede ser, le voy a llamar B. Y acá yo tengo, en estos puntos, tengo la tensión B1. En este punto, tengo la tensión B2. Y sigue teniendo la misma relación de vuelta N1 sobre N2. Ese sería un dibujo esquemático de un transformador real. Yo les decía que uno puede referir la impedancia, la resistencia, la reactancia de un devanado a otro, haciendo, en el caso del transformador ideal, uno las podría presentar en el devanado primario o en el secundario. Cuando hacemos el ensayo de cortocircuito, por ejemplo, podemos calcular la resistencia de cortocircuito, nos dice, por ejemplo, en qué devanado se está midiendo. Y normalmente, por un tema de presentación, esto que se ve acá, normalmente se presenta un poquito más resumido
Como les digo, al que lado está la resistencia y la reactancia puede ser en cualquiera de los dos quebrados. Normalmente lo presentamos como que agrupamos todas las. Yo estaría de 1, acá estaría de 2. Acá estaría lo mismo de hierro, reactancia magnetizante, reactancia de cortocircuito, resistencia a cortocircuito. Al final, ¿qué es lo que se hizo? Esto que estaba acá se traspasó al devanado primario y se sumaron todos y se deja todo en un solo lado. Voy a borrar esto de acá. Esto está en una lámina de la presentación de este plano, o sea, este diagrama que se hace de cómo es un transformador real. Pero como yo puedo moverme, o sea, como esta impedancia se puede mover de un devanado a otro, acuérdense que la impedancia, si esto, no sé, si yo tengo un Z primario, esto también se lo Z primario, un Z secundario, el Z secundario, el Z primario y por déjenme revisar. Se me olvidó. N2 sobre 1 cuadrado. O dicho de otro modo, Z secundario es igual a Z primario dividido la razón de transformación. N1, N2, cuadrado. O sea, yo puedo pasar, si tengo todo esto en primario, lo puedo pasar todo al secundario, conociendo la razón de transformación, y lo puedo dejar todo dividiéndolo por este factor, que es la razón de transformación al cuadrado. N1 sobre N2 al cuadrado, lo puedo pasar al secundario. Y viceversa, puedo hacer lo mismo si yo tengo todo en el lado secundario y lo quiero pasar al primario, tengo que Z primario es igual a Z secundario, y aquí por N1 sobre N2 al cuadrado. Ya, pues uno es N2 sobre N1 y el otro es N1 sobre N2. Entonces, si tengo toda la impedancia, le puse impedancias como para globalizar todo esto y no colocar resistencia, reactancia, que no se puede hacer de a uno también. Si las tengo todas en devanado secundario y las quiero pasar al devanado primario, tengo que los valores calculados multiplicarlos por este factor N1 sobre N2 al cuadrado y puedo reflejar todo al lado primario y puedo trabajarlo como un circuito monofásico. Sí, en general elimino todo lo que es el transformador, por así decirlo. Por eso se hace esa conversión de modelos de secundario a primario. ¿Por qué le explico esto? Porque cuando se hacen estos ensayos, si se dan cuenta en el enunciado, dice que el ensayo del cortocircuito, los valores se miden en el devanado AT. Normalmente AT, alta tensión, y alta tensión lo llamamos primario, por cómo también se dio la razón de transformación. Entonces, para todo alta tensión o primario va a ser un sinónimo. Entonces, cuando yo calculo los valores de resistencia, de cortocircuito y reactancia en cortocircuito, con esos datos, los voy a obtener en este sector, en el devanado primario, porque eso es lo que me está diciendo el enunciado. Y si se dan cuenta, dice que en el ensayo de vacío se mide en el lado de baja tensión o del lado secundario. Y voy a obtener estos valores, los voy a obtener reflejados al lado de acá. No sé si se entiende. Al final, en ese ejemplo en particular, los valores que yo obtengo va a ser algo así. Ahí está el transformador.
voy a hacer. Eso es lo que voy a obtener. ¿Sí? En ese ejercicio en particular, N1 menos. En ese ejercicio en particular, los resultados yo los voy a obtener de esta manera. Puede ser que en un ejercicio ustedes los tengan todos en el primario, que esté todos los resultados en el primario, o puede ser que los obtengan todos en el secundario. Entonces, tienen que, en el enunciado que se les plantee, tienen que entender a dónde, cuando calculen los datos, porque calcularlos después es meterlo en la fórmula y le van a dar los valores, pero saber en qué lado del transformador debe estar entregando los valores de todo. Esa es una complejidad que se puede dar, entonces tienen que tener claro que cuando les dicen dónde se está midiendo, si se está midiendo en el devanado primario, todo supone que todo va a quedar reflejado acá. En el devanado primario y en el devanado secundario quizás puedan conectar una carga, puedan hacer otras cosas y lo más probable van a tener que reflejarla o reflejar algún valor y calcular al otro lado. Si les dicen que está todo medido en el lado de baja tensión, en el lado secundario, todo esto, estas cuatro variables, se pasan a este devanado. Y acá solamente nos quedaría lo que esté conectado al devanado primario, que normalmente en el devanado primario conectamos las fuentes de tensión, las fuentes de corriente, para poder hacer circular corriente o tensión de circuito. Y a veces sucede que nos entregan los resultados referidos en el primario y en el secundario. Entonces, como les digo, eso hay que tenerlo claro. Y esto netamente es tema de enunciado, entonces entender el enunciado que estoy planteando en el ejercicio. ¿Alguna consulta respecto a esto? ¿Para seguir avanzando? Cuatro cosas. Sí, la resistencia y la reactancia. Siempre se transforman con esa. Sí, cualquier resistencia, reactancia o impedancia, tú la transformas de esta manera. Si la quieres pasar, si la tienes en el devanado primario y la quieres pasar al secundario, tienes que multiplicarlo por ese factor, que es N2 sobre N1 al cuadrado. Y acuérdate que N2 y N1 son la razón de transformación, que normalmente se dan como números de vuelta. O otras veces se les puede dar como tensiones. Ahí tienen que fijarse cómo hacer. Pero la razón de transformación es N1 sobre N2, ahí uno saca eso por el ahí. Y si los tengo referidos todos en el devanado secundario y los quiero pasar al primario, tengo que multiplicarlos por N1 sobre N2 al cuadrado. Eso estamos hablando de resistencia, reactancia o impedancia. Si yo quiero traspasar tensiones y corrientes, por ejemplo, si quiero calcular la corriente secundaria y tengo que calcular la primaria, ocupo esta expresión. Entonces la secundaria me va a quedar N1 sobre N2 por I1. Y lo mismo pasa acá. Si yo conozco la tensión primaria, conozco la razón de transformación y quiero calcular la tensión secundaria, me va a quedar N1, o sea, si quiero calcular la tensión secundaria, me va a quedar B2 va a ser igual a B1 por B2. Eso es para que lo sepan. Y estas tensiones, como les decía, en el transformador ideal aparecen, no hay nada entre medio, pero en el transformador real las tensiones aparecen lo más, por así decirlo, lo más pegadas al transformador. Entonces, posiblemente aquí puedan conectarle una fuente de tensión, le puedan dar un valor de tensión, ya no sé, un número, 20.000 volts. Y acá le voy a decir cuánto es la tensión que se refleja acá. Aquí no hay 20.000 volts. Aquí hay una caída de tensión. Entonces tienen que calcular cuánto es la tensión que hay acá y recién ahí pueden hacer esa conversión. Lo que les digo, la tensión que se conecta acá no es la misma que la que ve el transformador, porque como hay una caída de tensión por las pérdidas, va a ser un poco menor. Eso. ¿Alguien? En el lado de baja tensión, la resistencia de cortocircuito no Es que inicialmente, cuando yo hice el primer dibujo, no sé si usted estaba,
lo hice en los dos lados, pero después que se agrupa. Entonces cuando uno hace el ensayo, aparece un solo devanado. Inicialmente en el gráfico, o sea, en el diagrama inicial, que aparece también en la diapositiva que les compartí la semana pasada, está la resistencia de cortocircuito y la reactancia de cortocircuito está dibujada en ambos devanados. Eso es como lo más general posible, pero cuando uno hace los ensayos, como les dicen en qué devanado aparece, se junta todo en una sola resistencia, una sola reacción. Para que separe. ¿Alguna duda con respecto a esto? Quería que esto quede claro porque de aquí en adelante, si no pusieron bien dónde van la resistencia y la reactancia, ahí ya les complica todo. Entonces, me interesa que esto quede claro, que cuando le aparezca un transformador real, ya sea si en el certamen, si en el control de la próxima semana, ustedes sepan dónde va cuando los ensayos, dónde van la resistencia y la reactancia, en qué lugar, si van en el primario, en el secundario y por qué va a ser. Como digo, puede empezarse disciplinando en parte. Acá se entrega la resistencia del cortocircuito en el primario, lo que es el masivo en el secundario, y después nos piden determinar los valores y referirlos todos al lado secundario, al lado de abajo. Entonces eso es lo que voy a hacer ahora con el ejercicio. Lo voy explicando paso a paso. Dígame. ¿Ah? De 20.000, lo que había dibujado. ¿Sí? ¿Eso cómo lo tendría que conseguir en la ecuación? ¿Cómo igual como lo estamos diciendo? O sea, nos dice, claro, me podría decir que se conecta del lado primario, una fuente de tensión, no está conectado a la red, claro. Y lo importante es que si tú tienes algo conectado a la red, no puedes llegar y aplicar esto, porque vas a tener pérdidas en alguno de los dos lados. Entonces la tensión no va a ser la misma, va a haber una caída de tensión, entonces tienes que hacer un cálculo previo para poder obtener la tensión que va a estar acá. Si tú conectas acá, aquí, por lo mismo. Si yo conecto una fuente acá, no sé, los mismos 20.000 volts que les dije recién. Yo lo que necesito no es esa tensión, necesito esa tensión que está acá. Y si usted hace un LVK en esta parte, esto yo le llamo B1, va a quedar que B1 va a ser igual a 20.000 volts menos lo que está ahí, que es RCC más J veces XC por la corriente. Y ahí recién me van a obtener la corriente. Pero en este caso está tratando como un peor. ¿Ah? En este caso. No, en este caso no, en este caso solamente nos están pidiendo calcular los parámetros. No hay nada. Pero el diferente y otro, o sea, El 4160 sería el B1, sí, sería el B1. Pero ese 4160, bueno, ahí lo vamos a ocupar. Yo les voy a decir por qué se dan esos valores. Tú lo podrías ocupar, por ejemplo, el 4160 no es esa tensión de ahí, pero con el 4160 tú puedes obtener la razón N1 sobre N2. A veces se ocupa, ¿no? Porque el transformador nominalmente es de 4160 sobre 230. Entonces aquí ya me da la razón de transformación. La razón de transformación sería lo que es 18. 260 dividido 18,087. No sé si lo vamos a ocupar, lo voy a anotar y después lo voy a borrar. Esa sería la razón de transformación. Es lo mismo que yo tuviese N1 sobre N2. Como no tengo números de vuelta, lo puedo calcular así. Pero eso es una tensión nominal, no significa que esa tensión es la que voy a encontrar acá. Es la tensión como dijera sin considerar pérdida. Pero como estamos teniendo las pérdidas, esas tensiones están en los bordes del transformador. Está como pasando adentro del equipo. Pero eso nos podría servir para ocupar la razón de transformación. Entonces, acá lo que hay que hacer es empezar por los ensayos.
Es ideal, como les digo, saber dónde van a ir reflejados los valores, la resistencia, la reactancia, cortocircuito y vacío. Y después nos vamos por ensayo. Entonces, en el cortocircuito, tenemos que calcular la resistencia de cortocircuito y la reactancia en cortocircuito. Y eso está en el devanado de primario. Lo escribo así porque es para saber que no vamos a volver ahí. ¿Y qué datos me dan? Me dicen que en cortocircuito los datos son nos dicen que la tensión de cortocircuito fue de 416 volts, la potencia en cortocircuito es de 590 watts y nos dan un dato intrínseco, pero que también lo necesitamos para hacer el cálculo. Nos dicen que cuando se hace el ensayo de cortocircuito se hace circular la corriente nominal. Cuando nos hablan de la corriente nominal, es la corriente, por así decirlo, que tomaría el transformador sin pérdida, sin nada. Entonces, si el transformador es de 80 kVA, yo podría calcular la corriente de cortocircuito. Lo voy a hacer en rojo para que se den cuenta que esto es cálculo. La corriente de cortocircuito va a ser igual a la potencia nominal, porque es igual a la corriente nominal, y esto es igual a la potencia nominal dividido la tensión nominal. Y si reemplazo por los valores, esto sería 80.000 volamper, que es un dato, que son los 80 kVA, dividido por la tensión. Como se está midiendo en el primario, tengo que utilizar el valor de tensión primaria, o la tensión de alta tensión, que sería los 4.160. Si la prueba de cortocircuito se hace en el secundario, la corriente nominal no sería con este valor, sino que sería con los 230. Pero sí que tener cuidado con la parte del enunciado. Que son las eficacias, por así llamarlo, de este tipo de ejercicio. Saber dónde estoy, en qué devanado estoy parado, y están haciendo el ensayo. Entonces, ¿por qué hay que calcularla? Porque nos va a servir para sacar un dato. La voy a calcular al tiro. Esto es 80.000 dividido. Ahí va 19,231 amperes. Esa sería la corriente nominal del devanado primario. ¿Qué quiere decir corriente nominal del devanado primario? Que si el transformador está conectado a los 4160 volts y estoy sacando toda la potencia, los 80 kVA, por el transformador circula esta corriente, 19.232 amperes. Entonces, ahora, ¿cómo calculo los valores? Voy a seguir haciéndolo aquí. La resistencia de cortocircuito se calcula de la siguiente forma. Resistencia de cortocircuito, ¿qué es lo que genera la resistencia de cortocircuito? Si circula una corriente, genera una pérdida, una potencia. Es P de cortocircuito dividido la corriente de cortocircuito al cuadrado. ¿De dónde viene esto? De que si una corriente o una resistencia, siempre se genera calor. De esa forma. La ley de Ohm. De esa fórmula, P es igual a R por cuadrado. Como tengo el valor de la potencia de cortocircuito, tengo la corriente de cortocircuito que la calculé recién, obtengo la resistencia. Reemplazo los valores. Es 590. Dígame. ¿Puedo escribir contra lápiz? Que no va a quedar desde acá. A ver, vamos con el rojo. Prendamos la luz. Con el luz se da. Con la otra luz,
ver si la tengo. Pensé que era. Ahí, se me medio. No, te cambio el trazo. Yo estaba escribiendo con negro los datos y con el rojo lo. Ya tengo dos escritos. Entonces dijimos que la corriente de cortocircuito es igual a la corriente nominal, es igual a la potencia nominal, dividido a la tensión nominal, y esto es igual a 80.000 Coulomb dividido por 1160 volts, porque estamos en el devanado primario. Y acá sacamos que entonces la resistencia de cortocircuito nuevamente iba a ser igual a la potencia medida en cortocircuito dividido la corriente de cortocircuito al cuadrado. Y esto determina por ley de Young que potencia es igual a R y cuadrado. Y reemplazando valores, ya, 590 es igual dividido 19,51 al cuadrado. Eso da aquí. Ya, 1,595 está en ohm. Entonces, con ese cálculo que hice recién, yo ya puedo obtener o obtengo este valor que está acá. Y con eso dejaría ok la resistencia de cortocircuito. ¿Qué me falta? La reactancia de cortocircuito. Entonces, la reactancia de cortocircuito no la puedo calcular de una forma tan directa como lo hice tal vez con la resistencia, porque con los datos que me entrega la prueba no tengo cómo hacerlo. Pero sí lo que yo puedo obtener es que, como esto está en cortocircuito, la reactancia, si yo junto estas dos, resistencia y reactancia, voy a tener una impedancia de cortocircuito. ¿Qué hay? Lo que está en eso es la respuesta, ¿cierto? Sí. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Porque nos están pidiendo, dice, referidos al lado de baja tensión. Y yo lo estoy sacando del lado de alta tensión. Tengo que referir. Entonces yo en el ensayo, esa impedancia de cortocircuito, esa Z de cortocircuito, lo puedo obtener como la tensión medida en cortocircuito dividido la corriente de cortocircuito. Y esos datos sí los tengo. 416 volt dividido 19,231 amperes. Es 21,6. Y ahora si tengo la impedancia y tengo la resistencia, puedo sacar la reactancia. La reactancia de cortocircuito va a ser igual a la raíz cuadrada menos la resistencia de cortocircuito. Entonces calculo eso ahí.
5, 7, 3. Entonces sí puedo obtener la reactancia de cortocircuito. Estas fórmulas, en los ejemplos o los ejercicios siempre les van a dar estos datos. Tensión, potencia. Para calcular la resistencia y para calcular la reactancia, tienen que hacerlo siempre de esa manera. Calcular la corriente de cortocircuito. ¿Cuál es la corriente de cortocircuito? La corriente nominal del devanado. Estamos en el devanado primario, es la potencia nominal dividido la tensión primaria. Si la prueba fue hecha en el devanado secundario, es la potencia nominal dividido la tensión secundaria. Con eso tiene la corriente del cortocircuito. Consulta, ¿eso siempre se cumple o en este caso cumple mal? No siempre, por eso les estoy explicando. Cuando hagan, les van a pasar siempre estos datos: tensión, potencia de cortocircuito. Y les van a decir en qué devanado o en qué lado hicieron la prueba. En este caso dice que no te. Tienen que calcular la corriente de cortocircuito. Corriente de cortocircuito, potencia nominal, que va a ser un dato del documento, de la prueba o del enunciado, dividido la tensión nominal del lado que estaba haciendo el ensayo. Como les digo, si es un ensayo primario, en el devanado T va a ser la tensión de alta tensión o primaria, que en este caso por 1160. Si hubiese sido en el devanado de baja tensión o secundario, esta tensión era 230 y esta corriente cambia. Con esa corriente yo calculo resistencia de cortocircuito, potencia de cortocircuito dividido la corriente al cuadrado. Me va a dar la resistencia de cortocircuito. Posteriormente, tengo que calcular sí o sí la impedancia de cortocircuito. Calculo la impedancia de cortocircuito como la tensión medida en la prueba de cortocircuito dividido la corriente de cortocircuito. Y me va a entregar la impedancia de cortocircuito. Teniendo la impedancia y la resistencia, puedo calcular la reactancia. De esta forma. Si eso al formulario, la potencia nominal es la misma para los dos devanados. Sí, es lo mismo, eso no cambia. O sea, la potencia nominal es del equipo. No hace diferencia del El voltaje nominal depende del devanado. El voltaje nominal depende del devanado. Normalmente te lo entregan como está escrito ahí arriba, por separado con SLH. El que está a la izquierda es primario, el que está a la derecha es secundario. Acá hay diferencia entre uno de, se aprecia que uno de baja tensión, el de 230 porque es más bajo, y el de alta tensión por 1160 porque es un valor ya netamente mayor. Pero muchas veces hay transformadores que son de razones bastante parecidas, entonces el devanado que está a la izquierda, el valor que está a la izquierda, perdón, es el devanado primario, y el valor que está a la derecha es el devanado secundario. Entonces con esos dos la expresión de la reactancia de dónde salía eso. De que al final tú tienes una impedancia, una Z, que es igual a un R, un Z como fasor, es igual a R, J veces X. Pero yo lo que necesito es el módulo de Z. El módulo. Entonces el módulo de Z es igual a R cuadrado más X cuadrado. Entonces, yo tengo el módulo, esto que calculé acá, calculé el módulo de Z, no calculé algo, y por eso saqué esa correcta. Entonces ahora voy a calcular al otro lado la parte de vacío. Ahora el vacío está en el devanado de baja tensión o secundaria. Vacío está en baja tensión. Eso es lo que nos dice el enunciado. Y nos dicen que se midió una corriente, normalmente van a llamar la corriente de vacío como I0, 0,7 amperes. Vamos a ver una potencia del vacío de eso, 0. 4,8. Invertiste en la idea hace poco. Y acá también nos dan un dato implícito.
como 150. Nos dicen que el ensayo de vacío se hizo con tensión nominal en el devanado Se ganó de baja 100 tensión. lucas solo por invirtió en un tiempo. Entonces la tensión de vacío, el V sub 0, va a ser igual a la tensión nominal. Y acá la tensión nominal es un dato, 230 volts. Y con esos tres datos, yo ya puedo calcular la resistencia, yo le llamo RFE, porque es como la resistencia que es del fierro, la resistencia del núcleo que está en esta forma, y la reactancia magnetizante. ¿Se entiende de dónde sale este 230, cierto? ¿Se entiende? ¿Por qué se dio sentido? Porque estamos trabajando en precios. Si la prueba de vacío hubiese sido en el devanado de alta tensión, esto hubiese sido 4160. Esto considerando como que movimiento para si dejamos solo la presita de la derecha, ¿no? Como había explicado usted, como que movimos todo a un lado. Claro, es como que. Vacío. Claro, sí, podría ser. Pero en este caso, como le digo, el dibujo nos va diciendo dónde están los. A qué lado están referidos la resistencia y la reactancia. Entonces, la resistencia del fierro. La resistencia del fierro se calcula como V sub 0 al cuadrado partido de sub 0. ¿De dónde viene? De lo mismo que digo recién. P es igual a R por I cuadrado, ¿cierto? Y también sé que B es igual a R por I. Entonces, si yo de aquí saco que I es igual a B sobre R, reemplazo, digo que P es igual a R por B sobre R al cuadrado, y queda que P es igual a B cuadrado sobre R, y ahí saco que R es igual a B cuadrado sobre R. Y de la misma fórmula que calculábamos en la anterior resistencia de cortocircuito. Una duda sacando la resistencia. Porque el RFC, ¿Sí? obviamente la potencia va a tener la potencia cuadrada. Pero ¿por qué yo no podría sacar, por ejemplo, la inductancia de esa forma? ¿Por el hecho de ser una inductancia? Porque no, la corriente, la potencia, la corte que esta potencia está medida en watt. Cuando mide la potencia en watt, solamente es la potencia que disipa una resistencia. Si estuviese medida, por ejemplo, en volt per reactivo, que no sería una P, sino que sería un Q, una resistencia reactiva, ahí lo podría hacer de esa manera. Ahí podría calcular la reactancia como Q dividido la corriente al cuadrado. Pero en este caso, esta potencia, este valor de acá, es lo que disipa toda la parte resistiva, lo que disipa la resistencia del cable en este caso. Entonces, el efecto que genera la reactancia no está medido acá. Entonces, no puedes hacer estaría. ¿Qué datos me tendrían que dar para que lo puedan hacer? Tendrían que darte, por ejemplo, como dato, una reactancia de cortocircuito. O sea, una potencia reactiva de cortocircuito. Un valor X, un volt ampere reactivo. Y ahí tú podrías decir que XCC va a ser igual a Q dividido ICC igual. Ahí se para. Cuando tienes eso, cualquier reactancia te puede servir. Pero en el ensayo en particular no mides potencia reactiva, mides potencia activa. Entonces, ¿se entendió de dónde venía la fórmula esa que escribí arriba? Entonces reemplazo los valores de 0, que sería 230 al cuadrado dividido por 228 que está igual.
123,6. Entonces tengo la resistencia de este lado, resistencia del fierro de aquí, porque estas pérdidas que se generan acá, la parte resistiva, los watts que uno mide, tienen que ver con las pérdidas que se generan en el núcleo del transformador, por eso se le llama resistencia del fierro. Y esta reactancia que aparece ahí es por los efectos magnetizantes también del transformador. Entonces, ¿cómo calculo la reactancia magnetizante? Ahí tenemos también que hacer algo previo. La corriente que se mide en la prueba es la corriente que pasa por acá. Esa sería mi corriente de vacío. Esa corriente de vacío se divide en dos corrientes, ¿cierto? Aquí tengo, no sé, lo vamos a llamar IR y L. Y por ley de Kirchhoff, de corriente, I0 va a ser igual a IM. ¿Se entiende? Nosotros cuando se hace el ensayo y nos entregan los datos de corriente y de tensión, o sea, potencia. Esa potencia, la potencia principal de la resistencia en este caso, y la corriente es la corriente que circula por este diagrama, pero es esta corriente, la corriente principal, no es la corriente que circula por otra resistencia o reactancia. Por ley de Kirchhoff, si yo hago un LSK en este punto, en este nodo, me queda que I0 es igual a IM, la corriente de la reactancia, más la corriente que pasa por la resistencia. Si yo, como ya tengo la resistencia, yo puedo sacar la corriente que pasa por la resistencia. Puedo sacar que IR va a ser igual a la tensión que hay acá, y es la tensión en vacío, de sub 0 dividido la resistencia a la izquierda. ¿Se ve eso que acabo de escribir? Lo voy a hacer con rojo para que lo espero que se note. La tensión en vacío, esa tensión nominal que está, por ejemplo, a este extremo de sub 0, si esa tensión está entre este punto y ese punto y ese punto, como aquí no hay ninguna cosa, es el mismo punto que está acá. Entonces esa misma tensión se refleja aquí, de 0, y también acá. Está todo en paralelo, si se dan cuenta. Entonces, como yo mido la tensión en los extremos, es la misma tensión que está en la resistencia y en la reactancia. Por eso hago esa ecuación de ahí. ¿Qué pasa si hubiese algo acá? Sí. Ahí hay una circulación de corriente, hay una caída de tensión y ya esta tensión no es la misma que la que está. No, pero ¿qué me va a decir si hay algo alrededor? No, nada, porque estamos recién haciendo los ensayos. Cuando se hacen los ensayos del transformador, está, por así decirlo, todo desconectado. Es un ensayo de una prueba de laboratorio. Una vez que después se conecta, ahí ya la situación cambia. Pero cuando ya se conecta, tú ya tienes listo tu circuito equivalente. Entonces, tu circuito equivalente le conectas lo que esté. En este caso es un ensayo de laboratorio solamente para encontrar parámetros. Entonces no va a haber nada más conectado salvo el equipo por sí solo. ¿Alguien más? El ensayo de cortocircuito ¿Sí? se tiene que hacer como al otro lado del ensayo de vacío. ¿O se puede hacer los dos en el mismo? Se pueden hacer los dos lo mismo. Académicamente se pueden hacer los dos en cualquier devanado. En la práctica, el de vacío se hace el devanado de menor tensión, porque así yo ocupo menos tensión para hacer la prueba, y el de cortocircuito lo hago en el devanado de menor corriente, porque si yo ocupo menos corriente para hacer la prueba. Y eso es por un tema de seguridad y un tema de recursos. Muchas veces los laboratorios no están habilitados. Imagínate un transformador de, no sé, 110.000 volts en un devanado y
23.000 en el otro. 23.000 yo puedo obtener en un laboratorio, pero 110.000 volts ya es difícil. Entonces lo hago desde vacío, alimento la presión nominal por el ganado de y el de cortocircuito lo mismo, trabajaría con el de ganado a 110.000 volts porque la corriente va a ser pequeñísima, en cambio por el otro lado la corriente va a ser del orden de los kiloamperes y tener corrientes de esos tipos en un laboratorio es muy complejo. Entonces en la práctica se hacen diferentes, pero académicamente te pueden aparecer en cualquier lado. Cuando se hace un ensayo de vacío, no, claro, el ensayo vacío esto ya no está funcionando. Cuando tú haces el ensayo de cortocircuito, solamente aparece esta resistencia y reactancia. En cortocircuito esto queda afuera, no está eléctricamente, no está como se está midiendo. Por eso solamente calculamos esto con cortocircuito. Y cuando hacemos vacío, esto queda fuera porque alimentamos desde acá, en este caso en particular, y esto está abierto, está en vacío. No hay nada conectado, entonces aquí no hay circulación de corriente. Entonces esto, como que para el circuito equivalente, no, es un cable, no hay nada. Entonces por eso se calculan de esa forma. Cuando por cortocircuito calculamos solamente estos dos parámetros, porque son los dos que nos dieron la información, que nos dan los valores, no podemos calcular otro parámetro. Y en vacío, por los datos del vacío, puedo calcular estos dos parámetros. Y ahí armo el circuito equivalente de esa forma. Sigo. Entonces la corriente por la resistencia queda esta expresión. Tensión de vacío dividido la resistencia del fierro, o la resistencia que sea. Reemplazo los valores. Esto era 230 y esto es 123,6. 1,86. ¿Cuánto? 1,86. 1,86. Y con esta corriente, más la que medimos en la prueba, yo puedo calcular la corriente magnetizante. IM. IM va a ser igual a I0 menos IR. Y eso da 1, algo, ¿cierto? Casi 2. 1,84. Está embalando. Aquí me faltó un pequeño detalle. Esto es fasorial. Ahora estamos hablando. Entonces, para calcular el I0 como número, o sea, el IM es igual a la raíz cuadrada de I0 menos IR. Cuadrado al cuadrado. Porque si no, como lo hicimos, estamos calculando, son fasores. Una corriente tiene un ángulo y la otra tiene otro ángulo. Entonces, como lo hicimos de esa manera, estaba. Por eso sabía que era 2 y algo. No lo había hecho. Es como a 2. Ahí sí. Y con el valor de la corriente utilizo el problema acá. Yo sé que la tensión, como les dije, la tensión de 0, que es la misma que está acá en la resistencia, también es la misma que está en la reactancia, están en paralelo. La tensión no cambia. Entonces, de eso yo podría decir que XM va a ser igual a
P0 sobre I M 230 dividido 3,2. Y ahí obtengo los valores de RFE X0. De esa forma. Entonces, recapitulando nuevamente lo que es vacío. En el ensayo vacío, en el enunciado les van a decir cuáles son, en primer lugar, en qué devanado se obtienen los datos. Primario, secundario, alta o baja. Ahí esa va a ser como la primera parte del ejercicio. ¿En qué devanado se obtienen los datos? Como datos, les van a dar siempre la corriente en vacío, la potencia en vacío. Esos son los datos que vienen numéricos. Y les van a decir que se hizo atención nominal. Entonces, dependiendo del lado donde se haga el ensayo, ustedes tienen que ver qué tensión corresponde. ¿Okay? Con estos tres datos, ustedes obtienen la resistencia del fierro con esta expresión, así que esa expresión la toman al formulario, B cuadrado partido B vacío al cuadrado dividido potencia vacío. Después, para obtener la reactancia magnetizante, tienen que sí o sí calcular la resistencia, la corriente por la resistencia, que es la tensión en vacío dividido la resistencia que calculan arriba. Calculan la corriente por la reactancia magnetizante, que es la raíz cuadrada de la corriente en vacío menos la corriente que calcularon anteriormente, todo eso cuadrado. Y la reactancia magnetizante la calculan de esta manera: tensión de vacío dividido la corriente magnetizante. Y ahí ya tienen los 4 parámetros para poder armar recién el circuito equivalente transformador. Y ahora están, al caso de hacer lo último, voy a borrar acá. Pero nos están pidiendo que el circuito equivalente esté reflejado en el lado de baja tensión. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Que todo esto pase al lado de acá. Entonces, pase algo así. Ahí está el lado de baja tensión. Entonces, la resistencia, o sea, sabemos que estos datos están reflejados en baja tensión, entonces copio los valores solamente. 71,9. 71,9. La resistencia era 123,6. Y tengo que reflejar los valores obtenidos con este circuito al lado secundario. Entonces utilizo la formulita que había escrito hace un rato de atrás. Por ejemplo, resistencia por el circuito secundario, N2, va a ser igual a la resistencia de el circuito primario por secundario primario, que es N2 N1 por acá. Y me dice la reactancia por el circuito secundario, la reactancia por el circuito primario por el 1 N2 sobre el N1 por acá. Entonces, si reemplazo por los números,
9,5 por N2 sobre N1, que al final yo les dije que es lo mismo que la razón de transformación. Por 30 sobre 4 cuadrados. De acá sería 21,573 por 1,595 0,04 0,004 más. Sería la resistencia con el circuito 2 y la reactancia con el circuito 2. Y estarían todos los valores referidos al lado de baja tensión, que coincide con lo que vimos. Pueden haber alguna diferencia con decimales, 0,5 tirar más 3 y 0,066. No lo crean, el primario sería lo mismo, pero dar fuerza a la... Sería lo mismo, mantienes estos valores de la resistencia con la, de lo que es cortocircuito y te llevan estos datos hacia el lado de acá. El circuito es lo mismo, tal vez uno lo puede dibujar hacia la energía hecha por otro lado y eso aquí se cierra solamente. Y la fórmula cambia, en vez de ser N2 sobre N1, ahora sería N1 sobre N2. Entonces, recapitulando todo, mira, transformador real, a diferencia del transformador ideal, van a existir pérdidas. ¿Cómo se trabaja en esos ejercicios? Antes de ponerse a calcular cualquier cosa que les pidan hacia abajo en el enunciado, hay que levantar el circuito equivalente. Una vez que levanten el circuito equivalente, ya pueden empezar a conectar fuentes, las cargas que todavía se alimentan. Muchas veces no es necesario reflejarlo, pueden trabajarlo de esta manera y solamente van reflejando la variable que les interesa, porque en vez de moverse todo a un primario o a un secundario, que sea que conviene decir, eso va a depender del resultado. Pero es necesario llegar a este circuito equivalente. Y el circuito equivalente, los valores de cortocircuito y vacío los van a dar los ensayos. En el ensayo de cortocircuito nos entrega como dar una potencia y una corriente, o sea, con una potencia y una tensión, y la corriente de cortocircuito es la corriente nominal del devanado por donde se hace el ensayo, por donde nos entregan los resultados. Y en el ensayo de vacío nos entrega la corriente y la potencia en vacío, y la tensión de vacío y la tensión nominal por el lado donde se hace el ensayo. Y con eso calculan, recuerdan las fórmulas que les puse ahí de resistencia, reactancias y lo mismo acá, pueden calcular los parámetros. Así que las fórmulas, como les dije, vos verlas, se formuláis. No sé si alguien quedó con dudas al respecto de esto. ¿No? Entonces, muchachos, quedan 5 minutos, pero si quieren olvidarse.